les voy a explicar ahora es qué es un diagrama de flujo, una descripción básica, y para luego pasar a los ejercicios, para donde vamos a aplicar lo que vamos a explicar en este video. Los diagramas de flujo, como dice acá, es una representación gráfica de un algoritmo o proceso. Ya principalmente nos permite representar de forma gráfica un procedimiento para solucionar un problema, en este caso enfocado a la programación. Su principal importancia es facilitar la comprensión tanto para un programador que llegue a involucrarse en un proyecto, como para darlo a comprender a algún miembro del equipo que sea externo pero que sea un interesado, por ejemplo un cliente con ciertos conocimientos obviamente de lo que es un diagrama de flujo, pero básicamente es para poder hacer una comprensión básica y general del problema, ya de forma gráfica. Un diagrama de flujo contiene varias partes y destinos hacia donde uno quiere ir. Por ejemplo, siempre hay una pregunta lógica, por ejemplo en el caso de aquí, de cómo solucionar problemas. La primera pregunta que tenemos es ¿funciona? Eso se representa en este caso con un rombo las preguntas, y tenemos dos caminos, un sí y un no, o sea, si funciona o no funciona. Entonces ahí va generando una serie de opciones de preguntas. Entonces lo que vamos a explicar ahora son las partes de estos diagramas de flujo. Principalmente el primer proceso es el inicio, ya que comienza con el símbolo de una elipse básicamente. Ya, el inicio y fin de un diagrama de flujo se realizan con esto. La secuencia hacia dónde debo dirigirme se hace con una flecha. Con punta, básicamente indicando el sentido. Las decisiones, ya sea tanto para los ciclos como para condiciones lógicas, se hacen con el rombo. Esta figura nos representa las entradas y salidas de datos. Eso quiere decir lo que nosotros le mandamos como mensaje al usuario, o lo que el usuario nos entrega como dato, ya sea por teclado o algún dispositivo de entrada de información. El proceso de datos, esto es por ejemplo declarar alguna variable, calcular alguna operación matemática, realizar algún proceso que queramos que no tenga involucración, que no involucre que el usuario esté ingresando datos ni que nosotros estemos viendo cosas al usuario, sino que es un procedimiento más que nada interno. Entonces eso se hace con el rectángulo básicamente. El conector que aparece acá, este símbolo, esto es cuando ya un diagrama de flujo es demasiado extenso, muy grande, no cabe en una hoja, no cabe en la pantalla, entonces debemos continuarlo en otro lado. Entonces nosotros con este conector le ponemos la indicación un número, y en la otra hoja, al otro lugar, continúa ese 1 y ahí sigue mi diagrama, así yo no me pierdo donde termina una parte y donde continúa la otra. El manejo, si en el caso de que nosotros la información la guardemos en un archivo de texto o la extraigamos de ella, nosotros eso lo representamos con un símbolo similar a este, ¿ya? Y las bases de datos, o sea, sí lo mismo, pero ahora en vez de ser un archivo, la información viene o va hacia una base de datos, eso la representamos con este símbolo que se encuentra acá. Entonces básicamente, como aparece acá en un ejemplo muy sencillo, ya, donde simplemente se dan unas instrucciones, tenemos el símbolo acá del inicio, que se representa con esa elipse, y datos internos: caminar 50 pasos adelante, girar 90 pasos a la derecha. Significan, no son mensajes al usuario, sino que son cosas que estamos dando como indicación y lo representamos con esa figura. Por ejemplo, entonces acá tenemos un ejemplo más básico, ya que se definen las variables, un ejercicio donde tenemos tres variables. El inicio, tenemos tres variables que declaramos, nos piden ingresar el primer valor, lo guardamos, ingresa el segundo valor, lo guardamos, y el tercer valor básicamente va a ser la suma de los dos anteriores, y finalmente mostramos el resultado. Estas flechas de entrada y salida de información sirven, pero no son obligatorias, nos pueden indicar el sentido. O sea, una es para mostrar al usuario y otra es para recibir datos. Lo que me falta acá es, por ejemplo, que esta figura debería tener una flecha punteada indicando el sentido de lectura de arriba hacia abajo, ¿ya? Pero básicamente eso es lo que es un diagrama de flujo. Es una secuencia ordenada de los pasos a seguir para luego desarrollar aplicarlo en el lenguaje de programación básicamente, y cómo se representa la resolución a un problema determinado, en este caso la suma de dos números.
Entonces con eso nos quedamos por este video. Hasta luego.